Para el apóstol Pablo era sumamente importante que los creyentes, que los cristianos tuvieran el conocimiento correcto de las enseñanzas bíblicas. Él sabe bien, y como sabemos, sin ese conocimiento nadie puede crecer ni en fe ni en santidad. Es el conocimiento de las Escrituras aplicado a nuestros corazones lo que va renovando nuestro entendimiento. Es la doctrina bíblica la que renueva nuestra mente y la que transforma nuestro corazón. Eso el apóstol Pablo lo sabía muy bien. Por eso vemos en sus epístolas que todo llamado que él hace a una vida santa en el creyente se basa en conocer primero la doctrina cristiana de una manera correcta. Lo que hemos aprendido, primero están los indicativos y después están los imperativos. Y mis hermanos, ese pensamiento que tristemente domina en la iglesia de nuestros tiempos, de que la doctrina mata y el conocimiento envanece, está muy alejado del pensamiento de Pablo. Y más aún muy alejado del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que afirman que la doctrina no es necesaria, solo demuestran la ignorancia de las escrituras que ellos tienen. Porque nuestro Señor Jesús, Él mismo dijo que aquellos que le seguían deberían de ser sus discípulos. La palabra discípulos, sus alumnos, sus estudiantes. ¿Sí? Y ser discípulo de Jesús significa permanecer en su palabra. Él lo dijo en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y cómo es que un cristiano conoce y permanece en la palabra de Jesús? Por medio de las Escrituras. Las palabras de Jesús, sus doctrinas, quedaron registradas en la Biblia por medio del Espíritu Santo que las inspiró, para que por medio de ellas podamos vivir vidas fieles a nuestro Señor. Entonces, la doctrina bíblica, mis hermanos, es sumamente importante para la vida del creyente. Un creyente no puede decir que la doctrina bíblica no es necesaria. No puede decir eso. Y fuera de la Biblia no hay otra fuente en la que un cristiano puede conocer esa verdad que lo lleva a obedecer, a amar a Dios. Y de nuevo, precisamente porque Pablo conoce la importancia de la doctrina en la vida del creyente, es que le escribe a las iglesias del Asia Menor y a todos los cristianos, ¿no? Como ha llegado a nuestras manos esta carta. Y si algo les va a explicar en estos versos que veremos hoy, es el Evangelio de Dios. Pablo quiere que entiendan bien el Evangelio de Dios. Quieren que entiendan cómo llegaron a salvación. Eso va a provocar en nosotros, hermanos, que alabemos la gloria de su gracia. Entender cómo Dios nos salvó nos va a llevar a alabar la gloria de su gracia. Entonces vamos a leer Efesios 1, vamos ahí, mis hermanos. Efesios 1 del verso 3 al verso 14. Sígame con su vista, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es una doxología, es una alabanza, es una bendición, es un agradecimiento a Dios por la maravillosa salvación que ha provisto para nosotros en Cristo Jesús y que Pablo recibió sin merecerla. Entonces Pablo quiere que estos creyentes de Asia Menor comprendan el significado, el valor de ese regalo de vida eterna que ellos también han recibido por gracia y que también nosotros, si estamos en Cristo, hemos recibido por gracia. Lo que tenemos en estos versos, mis hermanos, del 3 al 14, es un resumen de la obra de Dios en Cristo Jesús. Vean, a favor de aquellos que una vez fueron sus enemigos, a favor de aquellos que no buscaban a Dios. Es lo que tenemos aquí. Y en el original, mis hermanos, estos 12 versos son una sola oración. Una sola oración. Y como vamos a aprender el día de hoy, aquí nos presenta una descripción sistematizada de la obra de Dios en la salvación. Nos va a presentar las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Recordemos, Pablo inicia esta epístola reflexionando en su testimonio de cómo Dios lo había salvado, cuando él no buscaba a Dios. Entonces, él reflexionando, lo único que puede hacer él es continuar y continuar sin parar, alabando al Señor por esta gran obra de salvación. Y Pablo inicia diciéndolos en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después nos da la razón por la cual debemos bendecir al Padre. Él dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, lo que aquí Pablo nos va a mostrar es lo que les comentaba al inicio, que la doctrina correcta va a llevar al creyente a alabar a Dios, alabar a Dios. Esto es particularmente cierto, mis hermanos, con la doctrina de la salvación, Por eso es bien importante que entendamos bien cómo Dios nos salvó. Entender bien, repito, a lo único que nos va a conducir es que a adorar a nuestro Señor. Y Pablo lo entendió por la gracia de Dios. Cristo mismo se lo enseñó. Por eso es que Pablo derrama su alma en una adoración honesta, sincera, de corazón, por todas las bendiciones espirituales recibidas en Cristo. Reconoce que es Dios, el Padre, quien le ha bendecido con toda bendición espiritual. Desde la eternidad, porque nos va a hablar de la elección. En la historia, porque nos va a hablar de la redención en Cristo. ¿Verdad? En el presente, porque nos va a hablar de esa fe que nos fue dada cuando llegamos a la salvación. Y en el futuro, porque nos va a hablar de nuestra seguridad de salvación hasta que lleguemos a obtener posesión completa de nuestra herencia. Es lo que nos va a hablar aquí el apóstol Pablo. Y la única respuesta de nosotros, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, al saber que hemos sido bendecidos completamente con la salvación, ¿cuál es? Alabarle. Sí, alabarle. Sí, adorarle, agradarle, quererle obedecer a Él. Es la manera, mis hermanos, en que estas bendiciones espirituales de alguna manera pueden ser devueltas. Miren, comenta William Hendrickson que así se completa ese ciclo. Él dice, lo que proviene de Dios debe retornar a Dios. Debemos bendecir a Dios por la gloriosa salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces el título de este mensaje es Salvados por Dios para bendecir a Dios. Salvados por Dios para bendecir a Dios. Y de nuevo, porque un correcto entendimiento, mis hermanos, de la manera en como Dios nos salvó, a eso nos va a llevar a bendecir a Dios, a adorar a Dios. Esta alabanza que comienza con un bendito sea, vamos a ver, va avanzando como una bola de nieve que va en caída y cada vez es más grande y más grande y más grande. Juan Calvino comenta lo siguiente con respecto a eso. Dice, los elevados términos con que Pablo exalta la gracia de Dios hacia los efesios tienen el propósito de excitar la gratitud en sus corazones, inflamarles
llenarles hasta que tal disposición sobrepase los bordes. Ahí termina la cita. Entonces el ardiente corazón de Pablo quiere inflamar nuestros corazones con esa sincera, con esa humilde, con esa desbordante alabanza a Dios. Y notemos algo, que cuando le llama Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice Dios de nuestro Señor Jesucristo, Pablo aquí está reconociendo la humanidad de Jesús. Y cuando le llama Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo que Pablo está enfatizando es la divinidad de Jesús. O sea, en esta epístola el amado, nuestro Señor Jesucristo, se coloca al mismo nivel que el Padre y que el Espíritu Santo. Si algo vamos a ver en esta epístola, mis hermanos, es que es una epístola sumamente trinitaria. Vamos a encontrar esto en muchos versos de esta epístola. Vamos a Efesios 2:18, por favor, para ver esto. Vean lo que dice: por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, al Padre, a Dios el Padre. Muévete, por favor, a Efesios 4, del 4 al 6. Dice: un cuerpo y un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, nuestro Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y así, mis hermanos, vemos muchos versos, por lo que vemos que esta epístola es sumamente trinitaria. Entonces lo que vemos en estos versos del 3 al 14 es el profundo amor de nuestro Dios trino por nosotros y por su iglesia. Es lo que vemos, el profundo amor de nuestro Dios trino por nosotros y por su iglesia. Vamos a ver un amor electivo por parte del Padre, un amor redentor por parte del Hijo, y un amor que nos asegura como verdaderos hijos de Dios por parte del Espíritu Santo. Y para que nuestra boca pueda bendecir a nuestro Dios trino, para que nuestro corazón se pueda derramar en una alabanza hacia Él, es necesario conocer estas bendiciones que Él aquí nos va a mencionar. Es necesario conocer todo esto para alabar la gloria de su gracia. Si las desconocemos, hermanos, no vamos a alabar la gloria de su gracia. Todo cristiano las debe de conocer. Ese es el propósito de Pablo, y más aún el propósito del Espíritu Santo que inspiró a Pablo al escribirnos estas bendiciones, todo esto que llega a nosotros, para que meditemos en ellas, para que las entendamos, para que caigamos rendidos en alabanza a nuestro Dios trino. Y vean, aquí va a repetir 3 veces esa alabanza. El verso 6, Efesios 1:6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia. El verso 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el verso 14, para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, desde aquí, esto debe de poner un anhelo en nuestro corazón por conocer estas bendiciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy son 2 puntos. Primer punto del sermón, vamos a conocer algunos aspectos generales de estas bendiciones. Aspectos generales de estas bendiciones. Y vean, lo que vamos a ver como aspectos generales aplica a cada uno de las bendiciones particulares. Lo vamos a ver. Y como segundo punto vamos a meditar en aspectos particulares de las bendiciones. De todas ellas, de las que menciona en estos 12 versículos. Entonces vamos a iniciar viendo algunos aspectos generales de estas bendiciones que son espirituales. ¿Sí? En primer lugar tenemos que notar esto, que son espirituales. Proceden de los lugares celestiales, son espirituales. Y si bien, mis hermanos, si bien las bendiciones materiales también proceden del Padre, porque como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, aquí se están mencionando las bendiciones espirituales. Y podemos mencionar 3 razones por esto. Número 1, solo los hijos de Dios tienen estas bendiciones. Solo los hijos de Dios tienen estas bendiciones. Mira, mi hermano, Dios en su gracia común bendice a todos los hombres. Si seguramente tu vecino que no es cristiano quizás tenga casa, carro, alimento, ¿verdad? Porque Dios en su gracia común bendice a todos los hombres. Pero algo te puedo asegurar, tu vecino que no es creyente
no tiene ninguna bendición espiritual de las que aquí nos va a hablar el Señor. Ninguna de ellas. Y no las puede tener por sus esfuerzos. Es imposible, a menos que Dios en su gracia los salve. Entonces estas hacen énfasis en las bendiciones espirituales, porque solo los hijos de Dios tienen estas bendiciones. Y número 2, porque solo los hijos de Dios pueden conocer estas bendiciones. Ahora aquí menciono conocer porque de alguna manera el hombre natural sin Cristo puede entender concepto como la elección. ¿Qué es la elección? Si no es que Dios escoge un pueblo para él. Lo puede entender. O puede entender conceptos como la redención. ¿Qué es la redención? Que Dios compró un pueblo. Pero eso no va a impactar su corazón. Es imposible que eso impacte su corazón. Pero en nosotros, mis hermanos, al ser iluminados por el Espíritu Santo de Dios, podemos no solo entenderlas, sino ser impactados en nuestras mentes y nuestros corazones y hacer que nuestro amor por Él crezca y nuestra obediencia por Él crezca. Para su gloria. Esto nos lleva a la tercera razón. Solo los hijos de Dios pueden glorificar a Dios por estas bendiciones. Es el propósito del Señor para enseñarnos estas cosas, mis hermanos. No para que nos jactemos de nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que alabemos, la gloria de la gracia de Dios que llegó a nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, notemos 3 cosas más con respecto a estas bendiciones espirituales. Veamos de nuevo el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, todas las bendiciones espirituales son nuestras, pero son nuestras en Cristo. Una doctrina que desde el primer mensaje les comenté, que se ve a lo largo de toda esta epístola. Son nuestras por nuestra unión con Cristo. Separados de Cristo no podríamos tener ninguna de ellas. Recuerden, estos aspectos generales se aplican para todas las bendiciones particulares. Son nuestras porque hemos sido unidos a Cristo. Número 2, todos los cristianos tienen todas las bendiciones. Importante entender esto. O sea, no es que haya unos super cristianos que tienen más bendiciones espirituales, haya otros menos cristianos que tengan pocas bendiciones espirituales. No. En verdad, la gracia del Señor y lo bello de esto. Si tienes una semana en la fe, vamos a suponer eso, una semana en la fe, escucha, no tienes ninguna bendición ninguna menos que aquel que tiene 50 años en la fe. Todas son tuyas. Y escucha, aunque de aquí hay algunas bendiciones que no conozcas, puede ser el caso, ya son tuyas. Ya son tuyas. Eso debe poner a ti un anhelo de querer conocerlas. Ahora, si hay una diferencia. El cristiano de más años ha meditado más en ellas, ¿cierto? Las conoce más. Entonces su amor por Dios ha madurado. Eso es cierto. Pero también tenemos que conocer otra cosa. Que nunca en la eternidad terminaremos de conocer a plenitud todas estas bendiciones. Porque mira, veamos por un momento la oración de Pablo. La segunda oración. Vamos a Efesios 3, 18 y 19, por favor. Esta es la segunda oración que hace Pablo por sus lectores. Ve por lo que ora. Verso 18. Él ora, dice, porque seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y ve lo que dice el 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ve lo que dice? O sea, ora para que podamos conocer el amor de Cristo, pero un amor que nunca se puede llegar a conocer, es lo que nos está diciendo. Un amor que excede a todo conocimiento. Ahora eso, ¿por qué no lo dice? ¿Para desalentarnos o para animarnos? Para animarnos. Si el día de hoy tienes 50 años en la fe y conoces algo del amor de Cristo, o mucho, bueno, ¿qué crees? Puedes conocer más del amor de Cristo. Y más del amor de Cristo. Y esa es la vida eterna. Amén. Que conozcamos al Hijo y al Padre que le ha enviado. Y para eso nos ha dado una vida eterna. Nunca terminamos de conocer el amor de Cristo. Eso es de mucho ánimo. Ahora, hay una más. O sea, en cuanto a estas características, ¿verdad?
estamos viendo que todas son en Cristo, que todos los cristianos tienen todas las bendiciones. Y una más, dice ahí en el versículo 7, al final, Efesios 1:7, dice que estas bendiciones nos han sido dadas, y va a decir, según las riquezas de su gracia, de su gracia. Todas las bendiciones, mis hermanos, nos han sido dadas por gracia. Y meditemos una vez más que es gracia. Es un regalo inmerecido, inmerecido. Entonces no merecíamos ninguna de estas bendiciones. Merecíamos lo contrario, la ira de Dios. Pero en Cristo Jesús nos perdona y nos da las bendiciones. Al ser por gracia, no hicimos nada para obtenerlas. No hay absolutamente ningún mérito en nosotros, hermanos. Como aprenderemos, ni siquiera la fe ni el arrepentimiento lo pusimos nosotros, eso nos fue dado. Todas son por gracia. Todas ellas son por un regalo. Ahora, aunque sean por gracia, no implica que no tuvieron un precio. ¿Cuál fue el precio? Al Padre le costó entregar a su propio Hijo. Al Hijo le costó entregar su propia vida. A nosotros, por la fe que nos fue dada, nos llegan por pura gracia. ¿Cómo no alabar la gloria de su bendita gracia? Entonces, conocer estas bendiciones espirituales, mis hermanos, esa salvación gloriosa e inmerecida que nuestro Padre Celestial nos ha dado en su Hijo Jesucristo, que la podemos conocer por su Espíritu Santo, solo va a provocar una cosa en nosotros, que nuestro amor por nuestro Dios Trino crezca, que le glorifiquemos, que le alabemos con todo nuestro ser. Como dice 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, habiendo visto algunos aspectos generales de las bendiciones, vamos a ver ahora aspectos específicos. Y recordamos, ¿verdad? Estos aspectos generales se aplican para cada una de estas bendiciones específicas. Solo los cristianos la tienen. Solo el cristiano puede conocerlas, meditarlas y ser impactado por ellas. Solo el cristiano puede glorificar a Dios por ellas, por todas ellas. Todas ellas nos fueron dadas por nuestra unión con Cristo, ¿sí? Todas ellas nos fueron dadas por gracia. Y todos los cristianos tienen todas las bendiciones, aunque esta sea la primera vez que las escuchen. Gloria al Señor, ¿no? Amén. Entonces lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta, hermanos, es, vamos a una primer vista, a todas estas bendiciones, todas ellas, del verso 3 al verso 14. Y en próximos domingos las veremos con más detalle. ¿Por qué? Les voy a dar una razón del por qué. Debemos saber que Pablo, mis hermanos, en su tercer viaje misionero, él pasó 3 años, ahí justamente con los efesios, enseñándoles estas doctrinas, 3 años. No debemos de pensar que ellos reciben la carta y es la primera vez que leen doctrinas como elección, redención, no. Pablo ya les había enseñado de eso y les escribe. O sea, por esa razón tenemos que ver una primera vista y después seguir meditando en ellas. Pablo dijo allá en Hechos 20:27, dijo, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Todo, o sea, ya les había enseñado de eso. Hechos 20:31, él dice, acordándonos que por 3 años, dice, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años enseñándoles todo esto. Y leemos en Hechos 19:26 que no fue solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Entonces, hermanos, tenemos que conocer estas bendiciones, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios, hoy vamos a dar una primera vista de todas ellas. Los siguientes domingos vamos a profundizar aún más en ellas. Entonces, lo que tenemos en este texto, versos 3 al 14, son las bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo y bendiciones del Espíritu Santo. O como mencioné, lo que podemos llamar el amor electivo del Padre, el amor redentor del Hijo y el amor del Espíritu Santo que nos asegura como verdaderos hijos de Dios. Entonces veamos en primer lugar el amor electivo del Padre. Y leamos de nuevo, por favor, Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición espiritual que Pablo menciona es la elección eterna del Padre en Cristo. Nuestra elección eterna. Porque dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ya vimos, todas las bendiciones son por gracia, ya lo vimos. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que Dios mostró su misericordia al escogernos cuando estábamos perdidos, hermanos. O sea, Dios nos escoge en la eternidad, Él conoce todas las cosas, Él sabía nuestra condición. No había nada bueno en nosotros que Dios pudo haber tomado en cuenta en su elección eterna. Nada bueno en nosotros. Sé que algunos dicen, es que Dios vio que tú ibas a tomar una decisión por Él y por eso te escoge. Eso es una mentira, porque eso no está en las Escrituras. Así de sencillo. La realidad es que Dios no vio nada bueno en nosotros. ¿Y por qué nos escoge? Por el puro afecto de su voluntad, nos dice aquí. Porque eso era de su agrado, porque ese era su anhelo, es lo que quiere decir. Porque ese era su propósito. Ahora, vayamos un momento a los Corintios 1, 26 al 29. Hermanos, para conocer cuál era nuestra condición sin Cristo. Sí, primero los Corintios 1, 26 al 29. Si tú estás hoy en Cristo, hermano, estas palabras son para ti. ¿Sí? Y mira. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ve lo que dice. Presta atención en dos cosas. En el adjetivo, como nos califica a nosotros, y después, escogió Dios. Sino que lo necio del mundo, escogió Dios. Nosotros éramos lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Y dice, y lo débil del mundo, escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Dice, de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie diga, algo bueno Dios en mí, por eso me escogió. No. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos adjetivos hablan de nosotros, hermanos. Esa condición espiritual, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo. Dice Pablo, los necios. Quiere decir los faltos de entendimiento. Dice Pablo, lo débil. Eso quiere decir lo discapacitado. O los que están en una condición desesperada. Dice lo vil. Esto es lo insignificante. Dice lo menospreciado. Esto es los que no tenían nada. Lo que no es. Esto es los que nada son. O los que no tienen importancia. A esos escogió Dios. ¿Cómo podría alguien jactarse en su presencia? Hermanos, la doctrina de la elección, o sea, no es una doctrina popular entre el pueblo evangélico. ¿Saben por qué? Es una doctrina que nos humilla. Nos humilla por completo. Y te voy a comentar algo para que lo consideres. Si tú eres un cristiano, un verdadero hijo de Dios, al momento no has abrazado esta doctrina de la elección, ¿sí? Debes de considerar que hay soberbia en tu corazón. Hay soberbia en tu corazón. Porque si no fue por esa elección inmerecida del Señor, entonces te escogió por algún mérito tuyo. ¿Ves? Pero nosotros no había nada. Es una doctrina que nos debe de humillar. Nos debe de humillar. Vean cómo nos describe en lo que acabamos de leer. Primero los Corintios 1, 26 al 29. Más adelante en Efesios 2:1 nos va a decir que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de eso hablaremos más. Hermanos, lo que tenemos que entender es que si no es por la elección eterna del Señor, mira, no habría manera de que estuviéramos en Cristo. No habría manera de que estuviéramos en Cristo. Tenemos que entender que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia.
compasión de quien quiere tener compasión y la ha tenido de nosotros. Gloria al Señor que no nos hizo vasos de ira, sino vasos de misericordia. Lo que nos debe quedar claro, repito, es que si no es por la elección soberana del Señor, hermanos, o sea, era imposible que hubiéramos llegado a la salvación. Pero seguiremos meditando en esto, como les comenté. Pero de entrada esto debe quitar toda jactancia en nosotros. Algunos piensan, porque he escuchado cuando platico, dicen, yo prefiero no creer en eso, la elección, porque me voy a llenar de soberbia. Bueno, si la entiendes bien, no te vas a llenar de soberbia. Ahora, tenemos que ver el propósito del Señor. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Vean el propósito de Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entender esto a lo que nos va a llevar a consagrarnos más al Señor, a ser más obedientes al Señor, más humildes como nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Leamos el verso 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, la siguiente bendición es la predestinación para nuestra adopción. Véanlo junta, ¿verdad? Es lo que dice. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y siempre es por medio de Jesús, por la unión con Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir predestinación? Significa simplemente establecer un destino de antemano, hermanos. Nada más, eso es predestinación. Dios el Padre, el todo soberano, Él establece un destino para cada uno de nosotros de antemano. ¿Cuándo de antemano? Desde la eternidad. O sea, predestinación no tiene nada que ver con que Dios vio el futuro, no. Con que Dios estableció desde la eternidad todas las cosas y todo lo que habría de suceder. Eso es la predestinación. Y vean, ¿qué se propuso Dios para nosotros? Desde la eternidad, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesús y solo Jesús es el eterno Hijo de Dios. Amén. Ahora nosotros, al haber sido unidos a Cristo, por eso es la unión con Cristo, por la fe, Jesús es el eterno Hijo de Dios. Por la fe, al ser unidos a Cristo, pasamos a ser hijos adoptivos de Dios, hermanos. Por nuestra unión con Cristo. Éramos hijos de ira. Dios nos da fe en el Hijo, nos une al Hijo. Ahora somos sus hijos adoptivos de Dios. ¿Qué significa eso? Que la herencia que Jesús ganó por su obediencia hasta la muerte, y Jesús ganó todas las cosas, son de Él. Esa herencia es nuestra. Por herencia. Imagínate un documento legal donde dice estas cosas son tuyas, todas ellas, y firmadas con sangre, con la sangre de Cristo. Nuestra herencia es tu cuerpo glorificado, mi cuerpo glorificado, ¿eh? Nuestra herencia es la tierra glorificada, pero sobre todo nuestra herencia es Cristo mismo, hermanos. Él es nuestra herencia. Disfrutar de Él para siempre. Ahora ve, es tu herencia, es legal. Nadie te la puede quitar, porque es imposible que dejes de ser un hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que independientemente de las veces que caigamos, esa herencia es nuestra. Nunca dejaremos de ser hijos del Señor. Evidentemente no te estoy invitando a que caigas deliberadamente vez tras vez, sino te estoy diciendo, ve la gracia de tu Señor. Amén. Y vean por qué el Padre nos escoge y nos predestina. Al fin del verso 5, segunda parte, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. Esa es la razón. Porque así le plació. Y nos va a decir el 6, lo que debe provocar en nosotros, hermanos. Por eso es necesario que profundicemos cada vez más en estas doctrinas. ¿Qué debe provocar en nosotros? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Que caigamos rendidos, pero verdaderamente que caigamos rendidos. Eso se va a ver en tu vida, un mayor amor, un mayor servicio, una mayor obediencia al Señor. Caer rendidos. Y dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Entender esto nos debe de llevar, debe provocar que alabemos la gloria de su gracia. Dios nos da todo por gracia, todo por gracia. Y nadie le puede demandar a Dios que le dé gracia.
Entonces eso sería que una deuda. Dios le da gracia a quien Él le quiere dar gracia. Amén. Entonces, lo digo porque como veremos, estas doctrinas, la elección, la predestinación, muchas veces algunos piensan que los cristianos Dios se las debe de dar por algo que hacen, hermanos. Es por gracia, por gracia. Por un favor inmerecido que Dios tiene por nosotros. Y noten lo que dice al principio del verso 5, ¿qué dice? En amor. En amor. ¿Por qué? El Padre nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo. Es algo glorioso, hermanos, esto. Algo glorioso. Y pasemos a ver el amor redentor del Hijo. El amor redentor del Hijo. Leamos Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Escuché de un teólogo, hermanos, no recordé quién, pero lo escuché de alguno, decir lo siguiente. Dice, de los títulos de Cristo, no hay ninguno más precioso para los corazones de los cristianos que Redentor. Porque ese es el nombre específico del Cristo de la cruz. Cuando lo pronunciamos, la cruz es exhibida delante de nuestros ojos y nuestros corazones se llenan con un amoroso recuerdo de que Cristo no solo nos dio la salvación, sino que pagó un gran precio por ella. Fin de la cita. O sea, aquí nos habla este texto, la siguiente bendición, que fuimos redimidos por la sangre del Hijo para el perdón de nuestros pecados. La palabra redención, hermanos, en el griego es apolutrosis. ¿Eso qué significa? Una liberación, un rescate. En la cultura grecorromana, los esclavos eran vendidos en los mercados por precio. Llegaba el nuevo amo, lo escogía por ser apto para las labores que él necesitara, cualquiera que fuera. Preguntaba el precio y pagaba el precio. Ese esclavo cambiaba de amo, ¿cierto? Cambiaba de amo, alguien había pagado por él. Bueno, hermanos, nosotros estábamos esclavizados a nuestros pecados. Velo. Y llega Jesucristo al mercado de esclavos. Ahí nos encontrábamos sin que hubiera valor alguno en nosotros. Recordemos, éramos los necios, los viles, los débiles, los menospreciados, los que nada éramos. Jesús no solo pagó un precio, sino pagó el precio más alto posible por nuestro rescate. Su propia vida. Su propia vida. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Ahora, pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos ¿de quién? De Cristo, hermanos, de Cristo. Pero ahora le obedecemos, ¿por qué? Por amor. Por amor. Por amor. Porque Él vino para dar su vida en rescate por nosotros. Él dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. El perdón nos lleva a considerar que Jesús no solo nos liberó de la esclavitud, sino que quitó de nosotros la ira del Padre que justamente merecíamos por nuestros pecados. ¿Sí? Si estás sin Cristo, escucha Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Has escuchado que Dios es amor y es cierto, Dios es amor, pero tienes que saber que Dios es justo para que puedas entender el amor del Señor. Dios es justo, está airado contra el impío todos los días. Él es el juez justo, el Dios santo, el Rey del universo. Y sus criaturas rebeldes se han dedicado a violar su ley, a actuar contra su santidad todos los días. Por eso está airado contra ellos todos los días, porque eso enoja a un Dios santo. Y esa ira de Dios contra el pecador, o bien debe ser derramada en ellos en el infierno, o debe ser satisfecha. ¿Sí? Si va a haber perdón de Dios, su ira debe ser alejada. Y esa ira de Dios que era contra Pablo, contra los efesios, contra todos nosotros, contra los que ahora estamos en Cristo,
Fue alejada por medio de ¿qué? De la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ahora nos puede otorgar el perdón. Por eso es que ahora ya no hay ninguna condenación sobre nosotros. Y vean, todo lo hizo, verso 7, según las riquezas de su gracia. Otra vez, según las riquezas de su gracia. Leamos versos 8 y 9. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vean, hermanos, ¿cómo estaba el entendimiento de los efesios? Entenebrecido. ¿Cómo estaba el entendimiento de Pablo? Entenebrecido. Él pensaba que estaba agradando al Señor y estaba matando a los cristianos. ¿Cómo estaba nuestro entendimiento, hermanos? Entenebrecido. Pero ¿qué dice aquí? Que Dios ha hecho sobreabundar las riquezas de su gracia en toda sabiduría e inteligencia en nosotros. ¿Para qué? Para conocer el misterio de su voluntad. Es por gracia, hermanos. Por gracia que podemos conocer los misterios del Señor. Por gracia. Y si es por gracia, el Señor no tenía por qué enseñarnos esas cosas. Pero Él sabe que le enseñamos esas cosas, ¿qué va a provocar en nosotros? Inflamar el corazón para alabar la gloria de su gracia. ¿Ven? O sea, fue por gracia que Dios nos ha dado a conocer a nosotros su plan de redención, su misterio. Misterio es algo que estaba oculto en la mente de Dios, pero Él nos lo revela a nosotros. ¿Sí? Dios en su gracia nos ha dado ese conocimiento de cuál es su plan de redención. Su plan no solo para este tiempo, sino para el final de los tiempos. ¿Sí? ¿Y cuál era ese plan? Efesios 1:10, leamos. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Dios el Padre en su gracia nos ha dado el conocimiento de su voluntad, que al final de los tiempos Él va a reunir todas las cosas bajo una sola cabeza, que es Cristo. Nos dice que el punto al que se dirige toda la historia de la redención es llevar todas las cosas bajo el señorío ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y hablaremos de esto si el Señor permite. Leamos Efesios 1:11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ves cuántas veces se repite? Según el designio de su voluntad, según su propósito, porque así le plació, vez tras vez, porque es el Dios eterno, sus decretos es lo que se cumple. Era su voluntad que nosotros llegáramos a la salvación. ¿Y cuántas veces se repite? Por gracia, según el que es de su gracia, para la base de la gloria de su gracia. Hermanos, que eso nos quede bien grabado. En este texto nos va a hablar de la herencia, Ahora, vean, esta frase aquí, cuando dice, en él asimismo tuvimos herencia, es un verbo pasivo en el original. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser interpretado de dos maneras. Que alguien obtiene una herencia, de esa es una manera, y la otra es que uno es la herencia. ¿Sí me explico? Que alguien obtiene la herencia o que uno mismo es la herencia. ¿Cuál es la interpretación aquí? Vayamos por favor a Deuteronomio 4:20, esto nos va a ayudar a entenderlo. Recordemos, verdades del Antiguo Testamento aplican para nosotros como el verdadero pueblo de Dios, amén. Vean ustedes, Deuteronomio 4:20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de tierra de Egipto. Ok, a nosotros Jehová nos tomó y nos ha sacado de la esclavitud de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que seáis el pueblo de su heredad. ¿Ven? Muévete por favor, Deuteronomio 9:29, ahí mismo un poquito adelante. 9:29. ¿Qué dice? Ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Entonces aquí a lo que se refiere, mis hermanos, es que nosotros somos su herencia. Somos su precioso tesoro, hermanos. Es increíble esto. ¿Y por qué lo hizo? Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Ya que estamos ahí en Deuteronomio, hermanos, movámonos por favor a Deuteronomio 7, del 6 al 8, y veamos también aquí esa misma razón que vimos ya en estos textos, en amor. Y aquí va a describir el por qué Dios escogió al pueblo del antiguo pacto, y como veremos son razones similares a las por qué escogió al pueblo del nuevo pacto, porque Dios no cambia, es inmutable. ¿Sí? Deuteronomio 7, 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Nos está hablando a nosotros, hermanos, ¿verdad? Como el cumplimiento definitivo. Y dice: Jehová tu Dios te ha escogido, ven, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sino por qué? Por cuanto Jehová os amó. El Padre nos ha amado eternamente en el Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no alabar la gloria de su gracia? Bueno, ese es el propósito por el cual Pablo quiere que conozcamos todas estas cosas. Y nos lo dice una vez más en Efesios 1, 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dice Pablo, los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí Pablo se incluye con los judíos. A ellos les llegó primero el Evangelio. Y después dice en el 13, en él también vosotros. Ahí se refiere a quién, a los gentiles. Aquellos a los que Cristo envió a Pablo a predicarle a los gentiles. Pero aquí va a empezar a hablar del amor del Espíritu Santo, que nos une a todos como un cuerpo y forma la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver el amor del Espíritu Santo que nos asegura para cerrar este mensaje. Leamos Efesios 1 del 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y cómo cierra? Para alabanza de su gloria. Como veremos con detalle, lo primero que tenemos que ver aquí es que el Espíritu Santo nos dio la fe para creer en el evangelio que nos fue predicado. Dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Tenemos, lo primero que nos dio el Espíritu es la fe, ese don de la fe. Pero ¿qué nos dice después? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello romano tenía 3 propósitos. Número 1, garantizaba la autenticidad del documento. Número 1. Número 2, lo protegía ese documento contra robos o contra manipulaciones. Y número 3, certificaba la autoridad o el poder legal de aquel que lo emitía. ¿Sí, mis hermanos? O sea, tenía 3 propósitos: garantizar que ese documento era auténtico, protegerlo de manipulaciones y certificar el poder de quien enviaba el documento. Así con nosotros, mis hermanos. O sea, el sello del Espíritu Santo certifica el poder de quien lo envía: el poder del Padre, el poder del Hijo. 2, nos autentifica a nosotros como verdaderos hijos de Dios. Y número 3, nos protege de cualquier cosa, ¿verdad?, que pudiera hacer que nuestra fe apostatara. Es imposible. Nos protege. Y como veremos hasta Efesios 6, cuando lleguemos, mis hermanos, de los ataques del maligno, nos protege. Pero nos dice algo más del Espíritu Santo. Dice, es las arras de nuestra herencia. Arras. Es la garantía, o sea, es la garantía de que llegaremos, dice aquí, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, es la garantía de que perseveraremos hasta el fin. Hermanos, es la garantía de que veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, conocer todo esto, ¿a qué nos debe de llevar como pueblo del Señor? A que alabemos la gloria de su gracia.
Amén. Entonces, mis hermanos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bendiciones que aunque el día de hoy no conozcas a profundidad, porque ya las conoces, gracias a Dios, pero aunque no las conozcas a profundidad, ya son tuyas, o sea, son mías, todas ellas. Y tenemos que conocerlas cada vez más y más, más y más. ¿Para qué? Para así caer rendidos ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para bendecirle, para alabar la gloria de su gracia, para amarle, para servirle, para obedecerle. Entonces vemos que como su pueblo, como el pueblo de Dios, como su iglesia, nosotros somos el objeto de su amor electivo. Vean, por amor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y recuerda, cuando éramos ¿qué? Necios, viles, débiles, despreciados. El Hijo estuvo dispuesto a pagar el más alto posible por nosotros, por nuestro rescate, que fue su propia vida. Nos libera de la esclavitud de nuestros pecados. Y no solo eso, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque la ira de Dios fue sobre el Hijo. Ahora somos hijos adoptados, porque hemos sido unidos por la fe ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y vean, somos tanto sus herederos como su herencia. Ambas cosas. Y nos ha sellado con su Espíritu Santo para darnos esa seguridad de salvación, esa seguridad de que gozaremos para siempre de nuestro Señor Jesús. Entonces, mi hermano, conocer cómo hemos sido salvados, que tú conozcas cómo has sido salvado, entender que fue por pura gracia, por el amor eterno del Padre, por el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. ¿A qué te debe llevar? ¿A qué me debe de llevar? A que nos postremos, a que alabemos la gloria de su bendita gracia. Amén. Amén.